yo les voy a platicar un poco sobre las leyes que vimos en este proyecto. Una de ellas es la ley del voltaje de Kirchhoff, que dice que la suma de todas las tensiones en un camino cerrado debe ser forzosamente igual a cero. En otras palabras, en un circuito, los incrementos en tensión es igual a las caídas de tensión. Es decir, positivos los aumenta y las negativas son las caídas de dicha tensión. Otra de ellas es la ley de Lenz, o también conocida como ley Lenz-Faraday, que dice que tiene la finalidad de predecir el sentido de la fuerza electromotriz generada en un circuito eléctrico. Este tiene lugar a partir de la fuerza electromotriz, o el sentido de la corriente generada es tal, que sus consecuencias magnéticas se oponen o repelen a la variación del flujo del campo magnético donde es producida. La otra es la ley de Faraday, que tiene un enunciado que consiste en la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo electromagnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde, lo cual quiere decir que en cualquier circuito cerrado la fuerza electromagnética es equivalente a la velocidad de variación del flujo magnético del circuito. Y por último, la ley de Ampère, que nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. En concreto, nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada. Los principios de cómo funciona una máquina de vapor es que en una caldera se hierve determinada cantidad de agua incesantemente, tras calentarse por un fuego alimentado por diversos combustibles como madera, carbón o petróleo. Esta hierve. Cuando hierve en la caldera, el vapor que se genera se concentra generando una alta presión, y en ese estado se lo dirige a una cámara cerrada conocida como cámara de vapor. El vapor de la caldera entra en la cámara, en donde en el extremo delantero se encuentra un cilindro, que por la expansión del volumen del agua empuja un pistón a través de un mecanismo de biela-manivela. El movimiento circular de este pistón se convierte en un movimiento de traslación o de rotación. Nuestro máximo problema durante el proyecto fue la comunicación, puesto que por el tema del coronavirus todo tuvo que ser resuelto a distancia y por separado. Durante la elaboración de la máquina, el problema fue el conseguir los materiales, puesto que todo fue comprado por separado y a lo que se creyó útil para el proyecto. Y a la hora de la construcción fue el hecho de no tener cautín, puesto que tuvo que suplir por un alambre calentado por un soplo. En las siguientes dos fotos mostraremos los intentos fallidos, después vendrá un pequeño video donde nos basamos en el proyecto y después un pequeño fragmento de nuestro proyecto final. Esto es todo, los créditos son para Reina Licedo Sante Osorio, Alejandra Rivera Tapia, Carlos Aldair, Grijaldo Díaz y Sánchez Tapia Yolosóchitl. Y aquí les dejo las páginas de donde sacamos la información. Gracias.